¡Muy buenas! En el vídeo de hoy os explicaremos cómo Serapis cruza los mares y desembarca en las costas griegas. Esto es Greatness. Para empezar, en este tema hay un salto temporal. Es decir, desde el acto 4, Vengeance, han pasado 3 años, o 1000 días, como nos cuenta Serapis en esta letra de Greatness, hasta que comienza este tema. ¿Recordáis el Side Story 4, Emptiness? Pues tiene lugar justo después del acto 4, cuando Serapis se da cuenta que ya no tiene ningún objetivo más que haber matado a Ai, y eso ya ha ocurrido. Entonces, su amada no vuelve a la vida y solo queda esperar. Entendemos así que el plan de conquista de Serapis sufre una pequeña pausa. Nuestro protagonista está deprimido, está desmotivado y su imperio se queda o permanece inmóvil, ¿vale? Entonces tiene una visión en este momento o un sueño donde él cruza los mares para seguir expandiendo su territorio. Pero esto, claro, después de esos 3 años que os hemos comentado al principio. Entonces esto es lo que despierta la llama otra vez en él, en plan de, vale, tengo que dirigirme aquí. En este momento decide reunir a los artesanos o a los ingenieros del reino egipcio y entonces construir unas bestias de madera y de metal, como dijimos en la letra, para cruzar los mares. Con las estrellas como guías de su nueva aventura. Estuvimos comentando un poco la historia real de Egipto, de Grecia y demás, y que en cierto momento en la historia, varias veces además, hay invasiones de Grecia a Egipto. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos al revés? Claro. Y Egipto se va para allí y lo funde todo, ¿no? Entonces, esta fue un poco la idea de hacer que Serapis cruzase los mares también. Recordad que nuestra visión de Serapis es completamente ficticia, es como lo que hace Disney con las pelis, ¿no? O sea, no es todo tal cual ocurrió en la historia. A escasos segundos de anclar sus barcos, se dejan ver en la lejanía las antorchas de los griegos, que están preparados para recibir a Serapis en una sangrienta batalla. ¿Qué os ha parecido? ¿Os imaginabais que el Side Story 4, que no se van a llamar así, iba justo antes de este tema? De alguna manera queríamos ampliar un poco la historia y entonces habíamos dejado ese espacio, ese salto temporal entre el acto 4 y el acto 5 para el disco. Sin embargo, en el directo rellenaremos ese hueco con Emptiness, para que salga todo cronológicamente lineal, digamos. ¿Y con algo más, posiblemente? Nos vemos la próxima semana, donde profundizaremos en las melodías y en la letra de Greatness.